Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología. Bienvenidos al primer episodio de la temporada 6 de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Mari Carmen Bermejo y soy director de Recursos Humanos en Excel del Norte. Hoy está con nosotros Luis Peña, socio del área de People Advisor en EY México. Bienvenido, Luis. Les comparto un poco acerca de Luis. Es licenciado en Contaduría Pública, con cerca de 20 años de experiencia en el área de impuestos relacionado con el pago de nómina. Amplia experiencia en fusiones y adquisiciones y procesos de due diligence desde la perspectiva de recursos humanos. Experto en temas de compensaciones, seguridad social y vivienda, auditoría, ley federal del trabajo, administración de proyectos, entre otros. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros el día de hoy. Y antes de entrar en el tema y para conocerte un poco más, cuéntanos, si pudieras cambiar algo en el mundo con un solo acto, ¿qué cambiarías y por qué? Mari Carmen, muchísimas gracias. Antes que nada, gracias a ERIAC por la invitación, por este espacio y a ti por conducir este primer episodio de la sexta temporada de este podcast. De verdad, estoy muy entusiasmado de estar con ustedes y compartir una plática alrededor de los temas más relevantes para 2025. Y bueno, pues vamos entrando con esta primera pregunta. La verdad es que pudiera cambiar algo con un solo acto, ¿qué cambiaría y por qué? Yo creo que sin tratar de ser filosófico, uno de los temas que sin duda a mí me gustaría cambiar sería el tema de la educación, no solamente en México, sino a nivel global. Soy firme creyente de que prácticamente los grandes cambios a nivel cultural vienen a partir de los ajustes que se hacen en la manera en la que las personas adquieren conocimiento. Entonces, yo creo que hoy estamos en un momento crítico para actualizar nuestros modelos de educación, insisto, no solamente en México. Es claro que los modelos educativos ya no son vigentes y que es necesario actualizarlos no solamente en los temas, sino en algunos aspectos culturales. Gran parte de los problemas que hoy enfrentamos pudieran ser más llevaderos si nuestra educación estuviera dándonos las herramientas necesarias para afrontarlos. Entonces, si pudiera cambiar algo con un solo acto, definitivo sería transformar los modelos educativos a nivel global para que sean vigentes y relevantes y no preparen a los seres humanos para el trabajo, sino para una prosperidad o un futuro sustentable. Es lo que haría. Muchas gracias, Luis. Claro que sí, como bien lo dices, prepararlos para la vida y no para el trabajo, ¿verdad? Ojalá que pudiéramos, como bien lo dices, cambiar los modelos en las escuelas a nivel mundial. Muchas gracias. Y ahora, entrando en el tema, es de nuestro conocimiento que en el último trimestre del año se han presentado más de 60 iniciativas laborales. ¿Cuáles consideras que son las reformas laborales que tendrán un mayor impacto para las organizaciones? Es una excelente pregunta. La verdad, digo, como dices, es un número muy importante de iniciativas de reforma. Sin duda, esta legislatura ha sido una de las más activas en temas laborales y yo creo que si resumimos la actividad de iniciativas y reformas en los últimos 4 o 5 años, pues nos daríamos cuenta que la transformación principalmente del entorno laboral ha sido constante. La cantidad de cambios que hemos venido adoptando en los últimos años y las iniciativas que todavía están pendientes son importantes. Y creo que esto se puede resumir de una manera interesante, que la forma en la que conocemos
o la forma en la que hoy se replantea el trabajo, las relaciones laborales no es la misma que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Entonces, pues ha habido un sinfín de cambios desde los temas de subcontratación, evidentemente los temas de bienestar y de salud en los centros de trabajo, ¿no? Hay un poco más de enfoque en este tema que puede ser el trabajo digno, ¿no? Entonces, evidentemente, esta es una tendencia global. Al final del día, creo que la mayoría de los países están haciendo lo propio en este sentido. Y bueno, pues en México no es la excepción. Y dada la brecha que tenemos en esta materia, pues es natural que traigamos un paso constante en torno a iniciativas y reformas en materia laboral, ¿no? Pero desde mi punto de vista, y vamos a hablar de fechas recientes, yo creo que, si me permites poner cuatro reformas slash iniciativas que van a impactar de manera importante a las organizaciones, podría ser, sin lugar a dudas, la reforma en materia de antitrata. Esta reforma que, como sabes, desde el año pasado entró en vigor y que viene enfocado, que si bien no es una reforma laboral, viene a poner un margen o ciertos límites a la manera en la que se gestionan las jornadas, los turnos y particularmente el tema de los tiempos extras dentro de las organizaciones, ¿no? Esta ley que también fue aprobada recientemente, la ley Silla, es una reforma también bastante importante, va a ser relevante para las organizaciones porque viene a generar pues una necesidad de replantear las jornadas y los espacios para los descansos, sin decir de la inversión que va a representar para muchos patrones, garantizar que hayan sillas con respaldo suficientes en los centros de trabajo, ¿no? Hay una reforma que a mí me parece que es un parteaguas en la legislación laboral en México, que es la que tiene que ver con las plataformas digitales. Esta reforma que fue aprobada el pasado 24 o publicada el pasado 24 de diciembre. Más adelante vamos a platicar un poquito de por qué, desde mi punto de vista, es tan relevante, pero de entrada creo que viene a establecer pues nuevos principios en torno a la empleabilidad en México, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante. Y definitivo está esta reforma constitucional que se hizo en torno a la equidad salarial o específicamente que busca la erradicación o erradicar la brecha salarial por cuestiones de género. Es una reforma muy importante que, si bien es cierto, todavía hacen falta todo el abanico de reformas que van a venir atrás de esta reforma constitucional. Creo que hay que ponerle atención. Y por último, sin lugar a dudas, creo que la estrella en esta lista, dije cuatro y ya llevo cinco, pero la estrella en esta lista, sin lugar a dudas, es la iniciativa en materia de reducción de jornada. Me parece que es la más disruptiva de todas las anteriores, y que bueno, como sabemos y ya lo anunció nuestra presidenta, pues se le va a dar atención dentro de este sexenio. Entonces, pues creemos que en el corto plazo vamos a estar viendo lo que podría ser el primer esbozo de la reforma ya en esta materia, ¿no? Muchas gracias, Luis. Interesante las cinco que mencionas. Y bueno, dando el seguimiento, en tu opinión, ¿cómo crees que impacte precisamente la reducción de la jornada laboral de 40 horas en la planificación dentro de las organizaciones? Es una gran pregunta, Mari Carmen. Fíjate que te decía yo que considero que esta reforma o esta iniciativa de reforma en materia de reducción de jornada es la más disruptiva de todas las anteriores, porque eh, no solo es una reforma laboral que tenga un alcance, digamos, administrativo, ¿no? Algunas de las reformas, pues, actualizan derechos, obligaciones y en muchos de los casos pues la implementación pues alcanza a los departamentos de recursos humanos, relaciones laborales, hay que actualizar condiciones,
hacer cambios en sistemas, ¿no? En el caso de la reforma en materia de reducción de jornada, es un tema mucho más complejo. La reducción de la jornada, si partimos del hecho de que hoy, al menos en el ámbito formal, en México, la gran mayoría de las empresas y en puestos operativos, pues trabaja de lunes a sábado en jornadas de 8 horas, pues imagínate si se decidiera reducir la jornada laboral a solo cinco días de 8 horas a la semana, ¿no? Esto representa que por cada 5 personas necesitarías una persona adicional para cubrir el día de descanso que tendrían entre todos. Lo cual representa, pues, de inmediato, pues, una brecha importante en temas de mano de obra. Y lo primero que pensaría la gran mayoría de los profesionales en nuestro ámbito podrían pensar que lo que vamos a necesitar es salir y conseguir más personas, ¿no? O necesitaríamos pagar más tiempo extra, las mismas que tenemos para poder cubrir estas brechas. Pero la verdad es que, por un lado, no es lo que busca la reforma o la iniciativa de reforma, pero por el otro, aunque quisiéramos salir a buscar todas esas personas al mercado laboral, el mercado laboral no da o no tiene suficiente espacio para darnos esa mano de obra, ¿no? Entonces, en términos generales, hoy estamos viviendo uno de los porcentajes más bajos en la historia del desempleo en México. Entonces, ni llamando, trayendo a trabajar a todas las personas que están desempleadas, alcanzaríamos a cubrir esta brecha si es que quisiéramos cubrirla con gente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta y lo que busca la iniciativa de reforma es que las empresas comiencen a voltear o cambien de paradigma de ser unas empresas que gestionan el tiempo a empresas que gestionan la productividad. Y esa transición de gestionar tiempos a gestionar productividad, es un cambio del día a la noche. Por eso digo que desde mi punto de vista va a ser muy importante esta reforma, por lo disruptiva que puede llegar a ser, porque se trata de cambiar los modelos operativos, se trata de cambiar la manera en la que venimos, la forma en la que concebimos a los equipos de trabajo y la disposición que estos tienen dentro de las jornadas. Se trata de ser mucho más estratégicos para armar jornadas, turnos, roles, puestos, etcétera, ¿no? Entonces, si esto lo traducimos en términos, digamos, organizacionales, pues representa tanto como tratar, o más bien conseguir hacer lo mismo o más de lo que estamos haciendo con menos recursos. Y eso lo vamos a poder lograr solo si decidimos o nos ponemos de acuerdo entre las áreas operativas, las áreas de recursos humanos, las áreas financieras, por supuesto, para determinar la manera en la que vamos a optimizar el uso de los recursos humanos, ¿no? Ese es un tema muy relevante. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero si analizamos la forma en la que el supply chain, la cadena de suministro, se ha transformado en los últimos 30 años, nos llevaríamos una sorpresa interesante. La verdad es que el tema se ha transformado absolutamente, y los profesionales en materia de cadenas de suministro se dedican gran parte de su tiempo o todo su tiempo específicamente a garantizar que las materias primas estén exactamente en el momento que se necesitan, y los productos terminados pasen el menor tiempo posible en los almacenes de las organizaciones que los producen. Entonces, eso creo que es lo mismo que va a suceder con el tema de talento, con esta reforma. Y esperaría que eso es lo que suceda, que tengamos profesionales en Workforce Management que dediquen todo su tiempo a garantizar que los recursos humanos que se proyecten y que sean requeridos se ensamblen de manera precisa pues, las cadenas de producción o en las cadenas de servicio, ¿no? Ese es un tema muy interesante, y como ves, me apasiona muchísimo el tema, y creo que justo hay un gran reto como país para que lo consigamos. Definitivamente, Luis, y máxime como dices, porque la mano de obra hoy
los puestos se batalla para poder contratar. Hay muchísima rotación hoy actualmente en las empresas. Entonces va a ser un reto, pero creo que lo podemos lograr en México. Ya que se ha reconocido la existencia de la brecha salarial de género, Luis, en tu opinión, ¿cómo puedes contribuir las reformas, estas reformas que se están haciendo, a reducir esta desigualdad y promover la equidad salarial? Le atinaste, Mari Carmen, a dos temas que me apasionan. El primero, ya te diste cuenta que es el tema de la reducción de la jornada y particularmente el tema de gestión de la fuerza de trabajo. Y el segundo tiene que ver, digamos, desde un tema general, me gustan mucho las compensaciones. Me gusta mucho el tema, me apasiona el tema de la compensación variable. Y es un tema que conecta totalmente con el tema de la productividad. Fíjate que no lo comenté, pero ese es un tema muy relevante. Pero dentro de las compensaciones y de cómo es que el diseño de la compensación te ayuda a alcanzar pues, los objetivos organizacionales, definitivamente de ahí se desprende gran parte de este tema de la equidad salarial y particularmente este tema tan relevante en México que es la erradicación de la brecha salarial por razones de género. Dando un poco de contexto, imagínate que distintos autores, o sea, hoy sí hay distintos estudios que podrían situar a México en una diferencia salarial entre hombres y mujeres que puede ir, dependiendo a la fuente que consultes, que puede ir de entre un 20 y un 35%. ¿Qué quiere decir esto, Mari Carmen? Que en México una mujer por la misma unidad de valor de trabajo gana 20% o 35% menos que un hombre. Tú y yo representáramos a la totalidad de estos hombres, pues yo ganaría 100 pesos y tú ganarías 65, ¿no? Por la misma unidad de valor o la misma unidad de trabajo de valor equivalente, ¿no? Eh, de ese tamaño es la brecha. Entonces, cuando hablamos de cómo vamos a cerrar esa brecha, pues no solamente se trata de, ojalá hubiera dinero suficiente para decir, bueno, si tú y yo representáramos a la totalidad de los hombres, pues la respuesta sería sencilla, pues págale 35 pesos más a Mari Carmen y se acabó el tema, ¿no? Sin embargo, el tema no es así de sencillo. El tema es un tema cultural muy arraigado, no solamente en México, sino también en Latinoamérica, pero también en el mundo. Realmente estamos arrancando con varios años de retraso esta carrera para cerrar la brecha, ¿no? Realmente varios países y regiones en el mundo han hecho grandes pasos en alrededor del cierre de esta brecha y México está comenzando, ¿no? Entonces, ¿cómo es que las reformas van a poder ayudar? Bueno, pues el primer tema es que le pone foco al tema, ¿no? O sea, pone en el spotlight el tema, lo vuelve relevante y, ¿por qué no decirlo?, lo vuelve obligatorio. Y eso, la verdad es que estamos en México, al menos en el ámbito laboral, pues estamos muy acostumbrados a que las cosas que son deseables, pues les puedo poner cierta atención, pero las cosas que son obligatorias y más importante que tengan algún impacto, potencial impacto, se les da mayor relevancia, ¿no? Entonces, pues las reformas yo creo que van a buscar eso, van a buscar primero atraer el foco hacia la atención hacia este tema. Segundo, seguramente va a haber otras reformas específicamente secundarias que van a obligar a los patrones a, a establecer medidas para primero evaluar la brecha, saber de qué tamaño es la brecha en sus organizaciones y eso nos va a obligar a formalizar algunos aspectos que hoy no están tan formales. ¿Cómo puede ser entender el valor que aporta cada una de las posiciones a la organización? Ese entendimiento de valor generado en muchas de las organizaciones no está formalizado. Y también es probable, también como lo han hecho otros países, que se establezcan planes de acción, ¿no? Porque es una realidad que la brecha salarial
por razones de género no es algo que no se puede solucionar de la noche para la mañana. Entonces, necesitamos un plan de acción de largo plazo. Dependiendo del tamaño de la brecha, pues son decenas de años los que han anticipado los países en el mundo que les va a llevar cerrarla. Los patrones, las organizaciones en México, tomen acción, ¿no? Comiencen esta carrera, ya vamos tarde, te decía, pero que den el primer paso para comenzar a cerrar la brecha y que también generen los incentivos necesarios para hacerlo a una mayor velocidad, ¿no? Luis, pues ojalá que tu voz sea de profeta y que realmente no sean 100 años, que la brecha se cierre mucho más rápido, porque creo que hace mucha falta y pues muchos sentidos a cada una de nosotras que ponemos pues el 100% igual que cualquier otro ser humano cuando nos dedicamos a la parte laboral. Totalmente. Y fíjate que ahí, déjame profundizar en este tema, tanto Mari Carmen, porque lo anticipaba, no solo se trata de pagar igual, ¿no? Hay varias asignaturas pendientes que tanto la sociedad, por supuesto el gobierno, los patrones y los sindicatos tenemos que hacer para alcanzar esa meta de igualdad salarial. Y te digo, aún pagando exactamente lo mismo o proyectando tener pues las ganas de pagar exactamente lo mismo hombres y mujeres, pues la que es una realidad es que hoy no está el terreno parejo, no hay la misma cantidad de oportunidades para hombres y mujeres. Y entonces, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo emitió una guía en torno al tema de igualdad salarial y en esta guía menciona que hay temas sociales que se tienen que atacar como el acceso a la educación y regresamos al tema original que comenzamos nuestra plática. Las oportunidades educativas tendrían que ser equivalentes para hombres y mujeres y ahí primero tendríamos que identificar por qué hombres y mujeres no tienen acceso a las mismas oportunidades educativas. Y lo que nos vamos a dar, si hiciéramos ese análisis en México, seguramente vamos a poder identificar barreras en algunos casos culturales y en algunos otros casos sociales. Gran parte de las mujeres dedican por un tema social que se ha generado, dedican gran parte de su tiempo pues a labores de cuidado, ¿no? Que son actividades no remuneradas sumamente importantes para nuestra sociedad, pero que de alguna u otra forma pues limitan el acceso a oportunidades educativas. Entonces, fíjate cómo un aspecto tan sencillo que pareciera ser que está en los patrones, la equidad salarial solo sería un tema de los patrones de pagar exactamente lo mismo, la verdad es que se vuelve estructuralmente importante resolver temas tan esenciales como el cambio del rol de cuidador dentro de nuestras sociedades o la ayuda que se le pueda dar a las personas que tengan el rol de cuidador para que puedan también seguir garantizando su crecimiento dentro de la sociedad, ¿no? Es un tema interesante, muy, muy interesante. Y que, como bien lo mencionas, tiene muchas aristas y bueno, eso me hace preguntarte algo adicional. ¿Qué recomendaciones les das a las organizaciones, Luis, para que se preparen en cara a todas estas nuevas reformas laborales que ya compartimos? Una recomendación que podría ser el estándar es entender exactamente en dónde te encuentras en este momento como organización. Déjame regresar. Hace rato hablábamos del tema de la reducción de jornada y, y platicábamos que un volumen importante de organizaciones trabaja en un formato de 8 horas diarias por 6 días a la semana, ¿no? Sin embargo, hay estudios, entre ellos los que ha conducido EY, que concluyen que en ciertos sectores el volumen de horas trabajadas promedio a la semana podría superar las 54 horas. No solo se tienen jornadas de 48, sino incluso cercanas a las 60.
o incluso superiores. Es común ver en algunos sectores industriales, ver que es común que ciertas posiciones tengan más de 9 horas semanales de tiempo extra. Entonces, si sumamos las 48 más las 9, nos dan 57, y si llegan a tener, pues en lugar de 9, 12 horas, pues ya estamos llegando prácticamente a las 60 horas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de 60 horas en promedio y la comparamos con la iniciativa de reforma que busca 40, pues mi brecha es impresionante. El impacto que voy a tener, pues es mucho más grande que las organizaciones que actualmente tienen 48. Entonces, por eso digo que es muy relevante que hagamos un assessment y con toda franqueza identifiquemos en dónde nos encontramos actualmente en temas de cumplimiento, para saber de qué tamaño es mi brecha de cara a la adopción de estas reformas. Lo mismo pasa en torno al tema de ley silla, ¿no? En torno a la reducción de la jornada, en torno al tema de equidad salarial. Evidentemente, creo que una vez que tengamos este assessment franco, podríamos establecer un plan de acción que nos ayude a cerrar la brecha de cumplimiento y situar a nuestra organización pues en una posición adecuada, ¿no? De cara a estas reformas. Es importante aquí resaltar, Mari Carmen, que la actividad fiscalizadora por parte de las autoridades se ha venido incrementando, no solo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sino del propio Seguro Social, de las haciendas locales, se ha venido incrementando en los últimos años, y entonces el enfoque en el cumplimiento pues es sumamente relevante para las organizaciones. Y bueno, además de los efectos de no estar preparados, pues creo que son evidentes. Por un lado, por supuesto que estoy expuesto a tener alguna multa o sanción por parte de la autoridad, pero hay algunos otros impactos que no son tan evidentes, pero que son igual de fuertes para las organizaciones. Hace rato tú comentabas un tema muy interesante, que hablabas acerca de la rotación y la falta de atracción en los centros de trabajo, pero conectando los puntos, si hay organizaciones que hacen este assessment, como lo he definido como franco, y se dan cuenta que sus jornadas son altas, que en términos de trabajo digno, pues todavía hay áreas de oportunidad, que no tienen exactamente los mejores estilos de liderazgo, que el diseño de la carga de trabajo es compleja. Es natural que podamos tener o enfrentar estos temas de rotación o de falta de atracción de talento. Entonces, tal vez sacar lo positivo de estas reformas, anticiparnos a la adopción de las mismas y venderlo como un valor adicional a la oferta de trabajo, a la oferta de valor al empleado, sería interesante. Y me explico, o sea, hoy hay organizaciones que hoy han ejecutado lo necesario para ser altamente productivas y pueden ofertar posiciones similares con 40 horas garantizadas a la semana, un mayor salario, compensación variable ligada a la productividad y respetando, digamos, estas 40 horas. Esas empresas seguramente van a ser mucho más sexys, más atractivas que las empresas en donde actualmente se trabajan entre 48 y 60 horas, y que además pues tengan otros retos en temas de cumplimiento laboral, ¿no? Entonces, insisto, creo que adoptar estas reformas desde el punto de vista no solamente de cumplir por cumplir, sino adoptarlas como parte del ADN de las organizaciones, podría ser organizaciones mucho más atractivas para el talento. Totalmente de acuerdo contigo, Luis, y que sean mucho más objetivas y orientadas a la estrategia, ¿no? Que creo que es lo que estas reformas vienen a cambiar, definitivamente. Y para ir cerrando nuestra conversación, Luis, ¿qué materiales recomendarías de lectura que tú consideres que sean importantes para nosotros, los responsables de recursos humanos, para hacer frente a estos cambios y, bueno, estar en este desarrollo continuo que sin duda alguna, pues todas estas novedades en las reformas van a traer? Sí, fíjate que específicamente en torno a la igualdad salarial,
recomendaría la lectura de la guía emitida por la Organización Internacional del Trabajo y comentaba que esta guía nos ayudará a entender un poco por dónde pueden ir las reformas en México en torno a este tema. Es una guía muy completa, que da de alguna forma las áreas que tanto las organizaciones como los gobiernos, como los sindicatos y las personas tendrán que ir enfrentando o resolviendo para poder ir avanzando en este camino que se llama la brecha salarial, ¿no? El cierre de la brecha salarial. Hablando del tema, específicamente del tema de reducción de la jornada, es inevitable que cuando pongamos el tema sobre la mesa, es inevitable que hablemos de productividad. Hablar de la reducción de la jornada necesariamente nos va a llevar a hablar de productividad. Y si hablamos de productividad, es altamente probable que estemos discutiendo en breve de compensación variable. Y justo cuando conectamos la productividad con con la compensación variable, lo que tenemos que entender es qué es lo que motiva a los seres humanos para dar mejores resultados. Y hay un libro muy bueno de un autor que se llama Daniel Pink. Este libro se llama Drive, la sorprendente verdad de lo que motiva o que nos motiva. Ese es el nombre del libro y aborda de una perspectiva bastante pragmática cómo es que estos sistemas de recompensa pueden ser diseñados dentro de las organizaciones. Entonces, si estamos interesados en entender los modelos de productividad y cómo ligar la compensación variable al desempeño, sin duda creo que hay que pasar por este libro y darnos una idea de cómo podemos hacer este diseño. Luis, pues muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento, por platicarnos, pues ahora sí que desde tu punto de vista, con toda tu experiencia, pues toda esta información el día de hoy, te lo agradecemos mucho, así también como el tiempo que estuviste con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Y muchas gracias también a nuestra audiencia por escucharnos. Los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Así es que, Luis, muy agradecidos y hasta la próxima. Espero verte pronto. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias, ERIAC, por este canal de comunicación y por supuesto estoy a la orden y nos escuchamos pronto. Claro que sí. Muchas gracias, Luis. Que tengas lindo día. Hasta luego. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.